Enlace de Dos. Un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana. Además, los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva. En breve regresamos con Enlace de Dos. La empresa distribuidora de electricidad del Este rehabilita las redes de nuevos circuitos, con lo cual normalizará a más de 65,000 clientes, proveerá 24 horas de energía eléctrica a alrededor de 500,000 de personas e iluminará sus espacios públicos entre este año y el próximo. Esta acción está dentro del Plan Integral de Mejoría del Servicio de Reducción de las Pérdidas y Aumento de las Cobranzas que ejecuta la administración de esta empresa. Durante los procesos de rehabilitación de las redes, el equipo de gestión social de EDESTE trabaja junto a los líderes comunitarios para concientizar a los habitantes de la importancia de pagar la energía eléctrica para mantener el servicio las 24 horas. Conjuntamente con la rehabilitación de redes, esta empresa realiza jornadas de captación masiva de nuevos clientes en sectores de su área de concesión, incluidos en el Plan Integral de Mejoría del Servicio de Energía, Iluminación de Espacios Públicos y Reducción de Pérdidas. En EDESTE estamos más cerca de ti. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora, con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Energía TV, producido por Julito Jacín y Rafael Grullón. Los sábados a las 8 de la mañana por Color Visión. Usted está viendo Enlace de Dos. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros amables televidentes en todo el país. Agradecido de ustedes por estar aquí con nosotros en Enlace de Dos, mi amigo y hermano Carlos Rodríguez. Buenas noches, Abinader. ¿Cómo te sientes? Bien. Y el otro hermano mío, Francis Javier, ese duro que hoy anda con cosas. De San Pedro. De San Pedro. ¿Tú eres de San Pedro? Bueno, me toca algo de San Pedro. Ah. Y un saludo y un abrazo para el supremo de este programa, sí, que es Ángel de la Rosa, que está de vacaciones, ha cogido un mes, anda por algunos estados de la Confederación de Estados Norteamericanos, de la Unión Norteamericana. Está en el vientre del monstruo. Sí, sí, como decía José Martí, yo he vivido en el vientre del monstruo. Él se está dejando conquistar por ahí. Sí. Porque mira, es un país rico. Yo creo que esa rebeldía se va a ir a pique. Cuando yo voy a Estados Unidos, digo, esto es un país rico. Bueno, no, y rico en todas las cosas. En todas las cosas. Miren, señores, nosotros tenemos hoy una agenda muy buena en términos de temas, de medios y de cosas importantes que vamos a tratar esta noche en Enlace de Dos. Una de ellas, la primera, que es lo que unifica a la sociedad dominicana. Es tan PLDista, izquierdista, porque todo el mundo va al estadio. Se inauguró la temporada del béisbol, Carlos, la temporada invernal por 3 meses. Y nada, a mí me gustaría escuchar su opinión de un evento tan importante que ayuda a la familia, miren qué belleza, y que unifica a todos los sectores del país
porque ahí se reúnen los guardias, los periodistas, los abogados, los médicos. No, hacemos un aporte, un deporte de familia. Por eso hay que felicitar. No solo un deporte, sino ya esto va derivando en espectáculos. Ahí vi que el equipo Leones del Escogido presentó un equipo colateral de unas 25 animadoras, bailarinas y cosas que van a recrearle la vista al fanático. O sea, ¿tú crees que los muchachos van al estadio por la recreación del Escogido? No solamente ver un par de muchachos. Pero eso no se usa en Grandes Ligas. No, pero eso no se usa en Grandes Ligas. Y todo el mundo, y los estadios son grandísimos y va todo el mundo a la pelota. Bueno, pero aquí somos sui generis. Exacto, ese toque femenino de mujeres jóvenes. Luis Manuel Bonetti, que es uno de los ejecutivos supremos más grandes del... Eso fue en el Francisco Micheli de la Romana. Eso fue el jueves en la noche de la inauguración oficial del torneo. Tú sabes que no solamente se dan cita en el estadio. Perdón. Mira, lo primero Francis, Perdón, Franz. Aquí nunca se había inaugurado el torneo otoño-invernal un jueves. Siempre era viernes. Siempre era los viernes. Una nota diferente con ese tema. Yo quiero apuntar que el negocio del béisbol mueve en toda la temporada unos 4.000 millones de pesos. Así. Unos 4.000 millones de pesos, según vi el presidente de la liga, el señor Mato Berrido. Y entonces habla de que es toda un movimiento de negocio. No, una empresa que se hace en torno a la pelota de invierno en República Dominicana. Ok, vamos a ver que por aquí nos está pasando el Ángel de la Rosa, que me dicen que está en línea. Está en línea. ¿Lo está viendo? Ángel de la Rosa. Ángel de la Rosa, nuestro saludo para ti. Está en Enlace 2. Gracias. No. Es que nos informaron mal. No nos dijeron. Es Miguel Estrella. Es Miguel Estrella que está en la línea. Un abrazo bien fuerte a Abinader Fortunato y al hermano Francisco Javier. Bien, estamos en Nueva York. Ángel de la Rosa está de visita por esos lares. Gente con su esposa. Lidia Santana Liviano. Y entonces la hemos estado pasando muy bien por acá, por Nueva York, y queremos llevar la información de esta semana. No, pero excelente. 16 grados centígrados en Nueva York, y en este momento un equivalente a 61 grados Fahrenheit. Y lo cierto es que en esta ciudad... Está haciendo un poquito de frío, ¿verdad? Está haciendo un poquito de frío. Bueno, relativamente. En los últimos 3 días, pues la temperatura ha estado asimilable. ¿Ya? No es una temperatura tan fría como que el cuerpo no pueda salir a la calle con un simple jacket. Pero la realidad es que ya no estamos en verano, esa es la realidad. Y lo que se está hablando ahora mismo en la ciudad de Nueva York es el impacto que ha tenido pues el virus del ébola que entra por Texas. Ya sabemos que lleva una víctima mortal ahí en Texas, y la enfermera que atendió al ciudadano Duncan pues también está infectada. Sin embargo, lo que ha sucedido es que en Nueva York, que entran cerca de 150 ciudadanos de África Occidental diariamente, pues de manera real se convierte en un peligro, porque esta región del África está altamente contaminada con este virus mortal. Entonces lo que se ha estado utilizando es la tecnología, pero la realidad es que Nueva York es uno de los 4 estados de los Estados Unidos que no está preparado para recibir un virus de esta categoría. Se ha estado implementando algunas clínicas para ver cómo enfrentarlo, pero también se sabe, hace unos meses pues hubo una persona que se pensó estaba contaminada, aunque a última hora se determinó que no lo estaba. Sin embargo, Nueva York sigue siendo un centro que podría ser de suma importancia
de infección de este virus mortal. Nosotros vamos a estar atentos. Sabemos que ya habló el alcalde Bill de Blasio explicando que las razones por las cuales la gente aquí en Nueva York está asustada, además por el impacto de la noticia. La gente en los trenes no quiere estar cerca del otro. Eso ha creado una reacción irregular dentro de lo que es la convivencia en el estado de Nueva York, que usualmente es una convivencia fraternal. Sin embargo, nosotros vamos a mantenerlos informados debidamente en la medida que va avanzando la evolución de las personas que están contaminadas, que no son tantos en todos los Estados Unidos, y el impacto que tiene esto obviamente en la ciudad de Nueva York. Miguel, Miguel, el gremio de enfermeras de la Unión Americana ha estado haciendo protestas porque a ellas se les ha culpado, y eso salió de la vocería de la Casa Blanca, al punto que el señor Brady tuvo ayer que retractarse por acusar a las enfermeras de no tomar las medidas que indican los protocolos del tratamiento del ébola. ¿Cómo ha seguido por allá ese movimiento gremial de las enfermeras? Porque ellas dicen que a ellas se les quiere cargar el dado de la no preparación, de la sorpresa que ha resultado para el sistema de salud norteamericano la llegada de una persona por lo menos contaminada a los Estados Unidos. Bueno, hoy estuvimos escuchando a través de CNN, alrededor de las 6:20 de la mañana, el doctor Brad Salon, que es uno de los especialistas que está lidiando con la Organización de la Prevención de esta enfermedad. Y esta tarde estuvimos en la casa por el orgullo de la República Dominicana del doctor Alex Brito, quien es un muchacho que ha volado a altos niveles aquí en esta ciudad, en el campo maravilloso de la medicina. Y estuvimos hablando precisamente del virus. La realidad es que no se tiene todavía el protocolo terminado de cómo el virus funciona. Ya se sabe que en la última semana un grupo de científicos de los Estados Unidos determinó que el virus dura cerca de 1 hora y 30 minutos en el aire. Quiere decir, y esto no se sabía antes, simplemente la razón de la contaminación de esta enfermera se debió a que el virus estaba en el aire, y obviamente quizás pudo penetrar a su cuerpo de esa manera. También se ha sabido que la mutación del virus no es completa, tanto como explicaba el protocolo anterior. Quiere decir que es posible que la vestimenta que utilizaron en ese momento pues era penetrable por el virus, y ahora se está utilizando otro tipo de andamiaje para que no pueda penetrar. Así es que estamos en un momento sumamente precario, un virus que no es totalmente comprensible por las autoridades médicas, y una nación que está desprotegida porque nunca se esperó que este virus, que se originara en África Occidental, podría penetrar a los Estados Unidos. Queremos enviarle, antes de terminar nuestro reportaje de hoy, un mensaje de Ángel de la Rosa, que le manda a toda su amplia audiencia un abrazo desde Nueva York, y a ustedes, el elenco que tan debidamente conduce este programa, pues un abrazo también. Como siempre, desde Nueva York, para Acción Matinal, Miguel Estrella. Gracias Miguel por tu participación y estas importantes informaciones relacionadas con la expansión y la gran amenaza que es el virus del ébola, que ha afectado a una gran parte del África suboccidental y que tiene en ascua a la mayoría de los países de África, Asia, y por acá, pues bueno, ya que decir con Norteamérica y todo el que hay una conexión general. Vámonos a ir, perdón, fíjate, Francis. Yo quisiera abundar algo de que ahora mismo las autoridades sanitarias a nivel mundial están desconcertados. No Eso es una verdad. Una estrategia real para combatir este virus, porque ellos están, por ejemplo, implementando una serie de protocolos en los aeropuertos para medir la fiebre, pero que hay personas que entran asintomáticos y entonces te desarrollan el virus ya cuando penetran, por ejemplo, al país donde van a desembarcar.
Entonces, definitivamente no hay una estrategia real para combatir esta enfermedad que se descubrió en 1976. Sí, así es. En África. Y no obtuvo la atención de las grandes potencias ni de los países industrializados hasta que le tocó a ellos. Mientras fue una enfermedad de negritos, de gente pobre, ellos no le hicieron caso. No se Pero preocupen. ya que le está afectando a ellos, entonces ya comienza la preocupación hasta tal punto que Barack Obama se reunió en el Salón Oval de la Casa Blanca con todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario de Estados Unidos, que demostró que no está preparado para enfrentar esta epidemia. Y la propia Naciones Unidas, que ha orquestado toda un programa, como decía Carlos, protocolar y de prevención, a ver si se puede contener la expansión tan rápida de esta enfermedad. Mira, a tal punto es cierto lo que acaba de afirmar Francis, que el ex secretario general de Naciones Unidas, don Kofi Annan, lanzó la voz de alerta y de alarma, porque según él, los recursos que se deben destinar al combate de esta enfermedad no acaban de fluir. Mientras tanto, el gobierno norteamericano, el presidente Obama, ya ha dispuesto que las fuerzas militares de los Estados Unidos se acampen en los países que están afectados por el ébola, tal como son la República Democrática de Congo, Liberia, Sierra Leona y Liberia. Han establecido incluso una cantidad determinada de asentamientos y una cantidad que me parece que son 17,000 soldados que ya está siendo sometido a la consideración del Congreso norteamericano para fines de aprobación. Y esa fuerza norteamericana sería las fuerzas de el cordón militar de seguridad para controlar la migración de personas de una parte a otra. Esa parte es sumamente importante porque es una parte preventiva, pero el elemento más importante sería la parte de la investigación y la posibilidad de que haya medicación. Es que yo nunca he visto que con una estrategia militar se combate una enfermedad. No, lo que pasa es que hay que frenar la migración de un país a otro y evitar hay que intervenir científicamente, pero también militarmente. Ahora, de que esa intervención para el control de una enfermedad pueda ser utilizada para otras cosas, es otra cosa también posible. Pero vámonos, señores, a una pausa. Sí. Vámonos a una pausa para volver entonces con la cantidad de temas que tenemos. Adelante, Control Master. No se mueva. En breve regresamos con Enlace de 2. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora, con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Energía TV, producido por Julito Jacín y Rafael Grullón. Los sábados a las 8 de la mañana por Color Visión. Usted está viendo Enlace de 2. Bueno, aquí se hace un programa aparte mientras llegan los anuncios, pero... Es que esto es en vivo. Esto es en vivo, pero sí tenemos una noticia importantísima para todo el país. No se había registrado, es un hito, es algo histórico, que se haya producido una rebaja de 14 pesos. ¿Tú lo recuerdas? En la gasolina premium. Hace mucho. Y 12 en la otra, o sea, realmente ha sido, el gobierno ha correspondido a lo que ha sido una situación circunstancial, que ha sido una baja del petróleo en los mercados internacionales,
y República Dominicana, que compra en la cesta de la OPE una parte, bueno, pero fundamentalmente en Petrocaribe, ha logrado una rebaja importante en los precios del petróleo. Fíjate. De manera que la población deberá beneficiarse de esto, ojalá que dure esto todo el año, porque de verdad el combustible tiene un impacto muy significativo en términos de la economía nacional. Abinader, es increíble con estos conflictos en Oriente Medio, en Oriente Próximo. Yo creía que el barril del petróleo se iba a disparar, porque tú sabes que cuando hay conflictos, por ejemplo, como guerra, en esos países que son productores de petróleo, regularmente el precio se dispara, pero ha sido todo lo contrario, y en parte se debe a que Estados Unidos es ya autosuficiente en energía, y entonces eso le ha quitado mucha presión al mercado. También los mismos islamistas radicales que han ocupado refinerías de petróleo están también produciendo petróleo para ellos y le están vendiendo, por ejemplo, a Turquía, y con eso están financiando sus operaciones militares. Miren, así que hay una sobreoferta en el país hay inconformes todavía con la baja, ¿no? Porque ¿quieren más? Sí, porque lo que pasa es que en realidad el precio del petróleo empezó el mes pasado en $103 y anda por 82. Quiere decir que ha bajado $29. Sí. Y si tú le aplicas 14 pesos a una baja de esa, es natural que haya gente que pueda cuestionar la dimensión de la baja. Ahora, hay también quienes hablan de que la extensión de este desplome puede afectar a Petrocaribe. Sí. Es verdad, yo creo que afecta a Petrocaribe, pero beneficia al país, porque Petrocaribe es un programa de financiación de petróleo para una serie de países que tienen relaciones con Venezuela, y ese dinero lo pueden utilizar para cualquier cosa, pero también el bajón del petróleo, por efecto de que Estados Unidos ha entrado en el mercado de comercialización, ha sacado parte de sus reservas para comercializarla, y eso ha impactado en los precios internacionales. Pero además, en la medida en que el precio del petróleo baja, las economías altamente dependientes de los combustibles fósiles, como es la República Dominicana, deben experimentar el respiro, y eso representa recursos líquidos inmediatos que impactan positivamente en la ejecución presupuestaria, en la balanza de pagos, etcétera, etcétera. Y es lo que se hace a través de Petrocaribe, o sea que lo que cae por una parte es compensado por la otra, y esa es la magia de la economía. Bueno, pero también hay un elemento importantísimo, y ustedes lo acaban de resaltar, que es el hecho de que realmente Estados Unidos ha empezado a usar... A quien sí afecta a los comercializadores, a los países exportadores, sí, pero lo que hay que porque esos países a lo mejor empezaron un año fiscal con un presupuesto contando con determinados niveles de comercialización. Francis está claro en lo que está diciendo. No lo desarrolló, pero lo que sí es importante es que Estados Unidos es el jefe del cartel. Sí. Es uno de los países que más consume y más produce. China también ha entrado en un proceso importante de rebaja un poquito del consumo. Pero porque además, excúsame, Abinader, yo no creo que el blanco de Estados Unidos sea Venezuela. Yo creo que... Sí, pero eso afecta a la economía venezolana. Claro que sí, porque Venezuela ha hecho lo que ningún país ha hecho. Recuerden ustedes que el balance a nivel internacional, el equilibrio a nivel internacional del Estado norteamericano es ahora la Unión Soviética, otra vez Rusia. Rusia, no la Unión Soviética, sino Rusia. Recuérdense ustedes que los grandes enfrentamientos que ha habido en los últimos meses ha sido Estados Unidos y Rusia por aquello de Ucrania. Lo que pasa también es que hay un elemento importante en todo esto.
primero Estados Unidos maneja las monarquías del Golfo, la productora de petróleo. Estados Unidos es el gran comercializador, es el que maneja todo. Y el tema de la guerra, ustedes también deberán recordar que Estados Unidos que ha impuesto toda esa guerra en toda esa zona. No, se le ha ido de la mano muchas cosas, pero el control de la comercialización, la sobreproducción en materia de petróleo en todo Oriente Medio, todas esas guerras son para Estados Unidos controlar todo ese petróleo en toda la zona, porque para Estados Unidos mantener cada segundo, cada minuto, sacando un avión en su territorio para fuera del mundo, moviendo un tren, moviendo un barco, Estados Unidos es el único país que puede mover 150.000 hombres, 200.000 o 300.000 hombres, en cuestiones de horas a otro país, quitar un presidente y derrocarlo y todo eso. Entonces, el hecho es que el líder del cartel, del cartel del petróleo, de la comercialización, de la producción, aunque se vea de fuera, es Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos también juega con eso también a la política, porque vamos a ver cómo le va a pasar Venezuela en medio de una crisis como la que tiene, que es muy diferente a la de Oriente Medio, y con los precios deprimidos, con una economía que está bastante zarandeada y con una situación política también asusada por abajo. O sea, vamos a ver cómo le va. De todas maneras, hay que decir aquí, Carlos, que Venezuela es el único país de América Latina que ha sido solidario con todos los países de América Latina y fundamentalmente con los caribeños que no producen petróleo, y por eso la fortaleza de Petrocaribe. Venezuela tiene el 49% de la refinería dominicana de petróleo de la República Dominicana, del Estado Dominicano, conserva todavía el 51%. Entonces, cualquier cosa que se pueda producir en Venezuela, en términos políticos, en términos económicos, nos zarandea. Es decir, nosotros podemos tener precios del petróleo bajo ahora, pero el gobierno tendrá que guardar su colchón, porque esas salsas son circunstanciales y a conveniencia en momentos determinados, pero cuando diga para arriba que esas corporaciones empiecen a buscar más dinero y más dinero y más dinero, bueno, ya ustedes saben lo que podrá pasar. Y hay que apuntar lo siguiente, que bueno, precisamente la OPEP no es el grupo que más produce petróleo. Los que más producen petróleo son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. La OPEP, esos son los principales productores del mundo. Y eso no está en la OPEP. Pero el cartel grande en términos de ellos son comercializadores y productores, pero el cartel grande es la OPEP, porque ahí están todas las monarquías de la zona de Oriente Medio, que es donde se produce la mayor cantidad de petróleo. Los mayores países productores de petróleo son Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Noruega, que no están en el bloque de la OPEP. Hablamos de los comercializadores porque Estados Unidos es el jefe de la comercialización, y es verdad, incluso Estados Unidos no usa su reserva estratégica, sino que la suelta cuando hay presión y cuando hay comercio. Bueno, señores, pero yo creo que debemos de pasar del petróleo a un aspecto muy importante. Félix Bautista. Félix Bautista ha tenido en los últimos tiempos, ha sido el patico feo de la política dominicana, y a todos se le pega, pero también él se ha buscado eso también, porque ¿quién se busca eso? No, espérate, porque los muchos hasta Dios lo ve. O sea, si alguien dice que tiene 3 helicópteros y tiene 5 aviones, que no es así, pero digo que Félix Bautista ganó el primer round frente a su más, digo que ganó el primer round porque frente a su más enconado adversario opositor. Visible. Pero un elemento importante, oigan bien, un elemento importante es el hecho de que Jaime Arístide Escuder fue candidato a senador por el distrito, ¿por qué? Por el Partido Revolucionario Dominicano. José Alejandro Ayuso. Un reconocido miembro del Partido Perfectamente. Entonces, si estas dos personalidades que fueron la gente que denunciaron a Félix con el tema de la Sunland como un presunto, supuesto corrupto que había manejado todo el dinero del mundo en el gobierno, y se retractaron. Cuando digo que se retractaron es porque en términos general, Carlos, y en términos simples, es una retractación, o sea, decir, no ocurrió lo que se dijo, porque se pudo demostrar que no era así como se había establecido. Yo creo que por eso Félix Bautista gana el primer round, le dan el primer respiro, aunque el nombre de él sigue siendo
el primero de la agenda en términos de política vernácula. Sí, vernácula. Pero yo voy a decir lo siguiente, y ahí les paso a ustedes el conversatorio. En la República Dominicana hay cientos de Félix Bautista, 150, 300 de Félix Bautista, en el sector privado y en el sector político. La única diferencia es que Félix Bautista viene, ¿sabe dónde? De la sentina de la pobreza de San Juan de la Maguana, y que ha sido una persona que ha sido muy expuesta en términos políticos de los bienes que ha obtenido, de la forma que ha hecho. Y yo creo también que al margen de eso, esta situación por la que está pasando Félix Bautista, y deberán pasar otros, incluso le afecta a la imagen del expresidente Leonel Fernández, porque era una persona de su entorno, debe mover a una reflexión del accionar y el manejo político empresarial en la República Dominicana. Plantea una reflexión ética profunda de los valores de una sociedad, al margen de cualquier cosa. Hay una pregunta que siempre me he hecho, si Félix Bautista es el único político que ha combinado la actividad política con la empresarial. Tú sabes que no. Aquí hay muchísimos políticos que son empresarios. Lo que pasa es que, como tú dices, es una figura muy visible del entorno del expresidente Leonel Fernández, que se perfila como un próximo presidente de la República, así lo dicen las encuestas. Pero bueno, el lado oscuro de Azunlán... Eso si no va a la reelección. Sí, bueno, si no va a la reelección. Y si no que va, constitucionalmente es imposible. Y si no va Francisco Javier, o si no va Reinaldo Pared Pérez. Pero los números dicen eso. En la última medición que hubo no aparece ninguno de ellos. No aparece ninguno de ellos. Pero el León. Pero bueno, yo estoy hablando de yo estoy hablando de la Galo y de la Sisa. Pero el lado oscuro de la Azunlán es la obra maestra de la mente fértil, porque es muy fértil, del matemático y graduado en Harvard, Aristides Escudero. Porque es un tipo profesional muy brillante, muy brillante. Es un tipo preparado. Un aporte. Sí. Eso tú lo combinas con un debutante en la política que quiere destacarse a como de lugar. Bueno, pero él se echó para atrás. El hecho es que cuando me cae a mí el libro El lado oscuro de la Azunlán, yo lo que vi fue como una trama novelesca, porque eso se combinó ahí con conspiración, con soborno, con corrupción, donde la figura central... ¿Y no sería que tú estás tapando a Félix? Donde la figura central, donde la figura central era Félix Bautista. Te entrevistando. Que según el libro, se apropió de 132 millones de dólares. Cuando yo vi la cifra de 132 millones de dólares, yo dije, pero ninguna cuenta resiste. Había 132 millones de dólares. Dos más, porque se supone que el préstamo... O 130 millones de dólares. 130. Bueno, el hecho es de que ese libro se puso a circular en Nueva York, Miami... Por eso fue allá que lo sometieron. Y Madrid. Ante esa embestida que hizo... ¿verdad? Y siempre con un despliegue mediático ante esa mentira. ¿Qué hizo el señor? Bueno, vámonos para Miami. No lo vamos a someter aquí para que no digan vámonos que yo... vámonos para la justicia norteamericana. Y se fueron allá con la Azunlán, que dice la Azunlán. Entonces, en el intercambio de documentos entre las partes, parece que los abogados de Aristides Escudero le dijeron, mira, no es como tú dices, ese dinero nunca lo recibió Félix Bautista. Así mismo es. Sino que lo recibieron los contratistas directamente y por cubicación. ¿Y tú sabes quién era que hacía esa cubicación? Pedrito Delgado Malagón. Claro, que dio una explicación magistral sobre el uso de hay una llamada. Pedrito Delgado, entonces ahí se cayó la fábula de... por eso que yo soy tan cauto con llamarle a una persona ladrón y que corrupto. Difícilmente ¿por qué? Porque muchas veces que eso no se puede mostrar. Y la otra cortinilla que te voy a dar para que Carlos de una vez pase ahí sobre el tema es que el propio Jaime Aristides Escudero dijo que eso le estaba saliendo muy costoso, que iba por que lo dejaron solo, $150,000. No, porque si tú no puedes, por eso que yo siempre he dicho aquí, si usted dice que una gente
es ladrón, usted tiene que presentar la prueba y después no diga que es el poder que le está cayendo arriba. Yo soy un ladrón. Pero ese ladrón tiene su madre, tiene su padre, tiene sus hijos, sus hermanos. Y entonces usted va a decir que yo soy ladrón y usted no puede probar que usted dijo eso. Bueno, pues entonces no es que se trata de coartar la libertad de la gente a decir las cosas y de cuestionar. De lo que se trata es de asumir un papel de responsabilidad en los medios. Cuando usted dice que una gente roba, porque tú mencionaste a Pedro Delgado Malagón, que es uno de los ingenieros más prestigiosos de este país, pero además una figura intelectual dominicana de mucho peso, nunca se cogió un que hizo una explicación de cómo se manejó el tema de la Sunlam. Sí. Hay una llamada de un teleoyente o televidente, ¿no? Vámonos con su llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién y de dónde? Rafael Pérez le habla. Diga, Rafael. ¿De dónde, Rafael? ¿De dónde? Es sencillamente es una novela más. Yo digo que aunque no tengo el placer de conocerlo, pero un compañero, ha sido el senador histórico más injuriado de la historia, solo buscando el camino de la descalificación a Leonel Fernández, porque las últimas encuestas que han salido es que Leonel Fernández gana en 3 escenarios. Es lo que han dicho la gente de que tienen que ver con los enlaces que tienen que ver con Jaime Cuber, los estrategas políticos con el PRM, y eso quiere mantenerlo ahí. Ahora, ustedes conocen muy bien a Deli Erasme. Cuando Deli Erasme dice hay un punto final de ese libro y nadie cree en eso, mire, eso se dio. Lo que pasa es que quieren mantenerlo como que si no fuera verdad, para sencillamente poner en práctica la trampa contra Leonel Fernández, y eso es por eso que Jaime Cuber está yendo a todo el escenario, sencillamente descalificando a Freddy Bautista y al mismo tiempo a Leonel Fernández para tratar de desacreditarlo, pero parece que el plan no se le dio, porque ahora Leonel tiene ahora mismo un proceso negativo de un 0.5% en la encuesta. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Adelante, Carlos. Bueno, mira, el tema de el acuerdo, yo lo analizaba de esta manera. Cuando tú hablas con un extranjero que te habla en inglés, tú necesitas un traductor si tú no hablas el inglés. Entonces el traductor te traduce del inglés al español, o del chino al español, o del chino al inglés. Pero eso es una acción regular, normal, traducir de un idioma a otro, pero lo difícil para un traductor cualquiera es traducir de un idioma al mismo idioma. Y eso es lo que ha pasado con el señor Aristide Cuder, con una rueda de prensa que yo lo vi dando ayer, me parece, desmintiendo que él haya llegado a un acuerdo con Félix Bautista en términos de retirar la querella y que el pleito judicial terminara ahí. Esa rueda de prensa obedece a que el sector que lo avalaba a él, lo abandonó, que lo impulsaba a él, le decía que él tenía que decir que no ha llegado a ningún acuerdo. O sea, lo estaba presionando. Perfecto, una presión. Entonces, yo pienso que pero perdóname, aquí lo que se Carlos, da, pero perdóname, la presión él la va a coger porque él dijo que a quien le pesaba era él, que había gastado más de $150,000 en ese tipo. Perfecto, y ojalá que haya gastado todo lo que le llegaron y que le sobre algo y que se le devuelva a los donantes. Ojalá que pase eso. Pero fíjate lo que pasa. Yo creo que él gastó $150,000, pero recaudó 3 en una cuenta que abrió para que lo ayudaran. ¿3 millones? No, 3,000. $3,000. Pero imagínese. El hecho es cuando él vio eso, mira, Francis abrió y Abinader, que yo creo que ahí hay un problema de fondo en el ejercicio del periodismo y la comunicación. Y yo creo que eso en un determinado momento en la República Dominicana va a acarrear consecuencias impredecibles, porque mucha gente se agarra del periodismo para hacer propaganda. Y chantajear.
confunde la propaganda con el periodismo y resulta que la propaganda es una parte de la comunicación y el periodismo es otra parte de la comunicación que se ejercen de manera diferente. La comunicación en su versión periodística es la presentación de información veraz y objetiva al público. Increíble. La propaganda es la promoción de propósitos, de intenciones, de proyectos. Y entonces resulta y viene a ser que en una coyuntura electoral, un profesional cualquiera que ejerce el periodismo puede decir lo que le dé la gana contra un opositor con el objetivo único de descalificarlo, de hundirlo, de hacerlo perder para él ganar. Entonces, cuando el que se siente difamado con su honor y su honestidad sometida a cuestionamiento, reacciona y pide cuenta y somete a la justicia, ¿cuál es la reacción inmediata de quien agredió, de quien difamó? Eso es persecución política, me van a aplastar políticamente. O se está atentando contra la libertad de prensa. Exacto, se está atentando contra la libertad de prensa. Se olvidan de manera muy soez que el Estado de Derecho le permite a usted como periodista, como economista, como locutor, como ingeniero, como ciudadano, le permite a usted ejercer la libertad de expresión y difusión de su pensamiento, pero ¿hasta cuándo, hasta dónde usted con su libertad, con su ejercicio de libertad, no ofenda y no agreda el derecho ajeno? Porque entonces resulta y viene a ser que el otro ciudadano, el agredido, en uso del Estado de Derecho puede demandarlo, puede someterlo a la justicia y puede pedirle cuenta y usted está obligado a dar cuenta. Sí, entonces, yo como observador de la situación, yo nada más le tengo una sola crítica al señor Félix Bautista y en eso voy a insistir. Yo creo que él no debe agarrarse tanto ni asirse tanto de la figura del archivo judicial. Yo creo que él debe, si se le respeta su debido proceso, seguirlo hasta el final. Todas las informaciones. Pero el que archiva los expedientes del juez, porque considera que lo que se presenta, no tiene fundamento. Lo que pasa es que su defensa lo ha exigido también. Sí, porque lo ha exigido también. Lo ha exigido porque la defensa dice, pero aquí no hay prueba de nada, entonces ¿para qué nos vamos a meter en un proceso? En un proceso judicial donde no hay prueba. Entonces el juez entonces piden el archivo pero a él a quien más le conviene también que dar el pecho al agua. El juez lo que debe entonces dictaminar es hacer una sentencia. Claro. No archivar, es hacer una sentencia, decir no, usted es inocente o no, usted es culpable. Bueno. Y no archivar. Señores, entonces, yo creo, señores, amigos televidentes, que esto va a terminar en lo que terminó, en que el hombre reculó, el hombre echó para atrás, echaron para atrás. En que alguien que se reputaba de muy guapetón se vio perdiendo el pleito y lo que hizo fue llamar a la gente, quítenme lo que lo mato. No, Carlos, lo que pasa es también que no es lo mismo por ahí que la montaña parió un ratón. Mira, no, Francis, que no es lo mismo llamar también, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, decía mi amigo y hermano, el difunto Leandro Cepeda, decía, mira, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No, ese señor, lo que pasa es lo que tú decías, y ahí terminamos para meternos en los otros temas, irnos a una pausa. Lo que pasa es que también en aras de la democracia, en aras del fortalecimiento institucional del país, mucha gente a veces cree que lo está haciendo bien. Sí, lo está haciendo difama en un proceso contaminado por el elemento político, acaba con la gente, pero se olvida también que esa gente tiene derecho a responderse. Por ejemplo, si tú le respondes a una amiga de la televisión que hace un programa
en uno de los canales prestigiosos de este país. Tú dices que, y la somete, de una vez ella está corriendo y diciendo que la están persiguiendo, que la política, que miren, que lo quieren joder. Están persiguiendo la libertad. Claro, pero ella acaba contigo, acaba con tu moral, acaba con todo el mundo. Y nadie se atreve aquí. Ahora, el que se atreve a defenderse, tiene derecho a defenderse y decir, no, usted dijo que yo soy un ladrón. Claro. Vamos a los tribunales y prueben en los tribunales que yo soy un ladrón. Y lo otro, sigo insistiendo, el peor cáncer que tiene la sociedad dominicana, el peor de los cánceres, sigue siendo la corrupción. Nosotros tenemos que reivindicar una parte ética en la administración pública y en la administración privada, donde la gente se ha llevado miles, cientos de millones de pesos para su casa y está ahí calladito en el sector político y en el sector privado, porque aquí hay un paquete, un cartel de empresarios que ha hecho de todo y que se ha servido, como decía siempre Miguel Coco decía, detrás de una gran fortuna, aquí en la República Dominicana hay un gran latrocinio. Hay un gran delito. Hay un gran delito. Entonces, fíjate, lo que pasa es, estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que a la persecución tenaz y auténtica contra la corrupción se le continúa haciendo un flaco servicio cuando usted agarra la supuesta persecución de la corrupción como arma política. Como arma política, como un instrumento de descalificación de su adversario. Exacto. Así es. Vamos a coger esta llamadita, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, oiga. Sí, dígame por favor, denos su nombre y de dónde nos habla. Sí. Su nombre y de dónde nos habla. No puede. Deme su nombre, por favor. Roberto Sánchez de Punta Rusia, eso es por Montecristi. Punta Rusia, Montecristi. Eso es largo, eso es por allá. La línea noroeste. Eso es lejos. ¿Por dónde? Estoy de acuerdo con su comentario, pero Félix Bautista debe de ir a la cárcel porque es un ladrón. Yo soy un pecador y estoy sufriendo el dinero que se ha robado de este pueblo. No, no puede estar así en la justicia ni que yo soy un pecador que estoy sufriendo en carne viva los robos que se han hecho con sus falseadores de Leonel y toda esa camarilla de ladrones. Así es. Muchas gracias por su intervención. Desde Punta Rusia, en la línea noroeste, por allá por la Ensenada, los Guayacanes. Está hablando en ruso. Sí. No, así es. Vámonos a la pausa y volvemos en breve con Enlace de Dos. Ángel de la Rosa. No se mueva. En breve regresamos con Enlace de Dos. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora, con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Energía TV, producido por Julito Jacín y Rafael Grullón. Los sábados a las 8 de la mañana por Color Visión. Usted está viendo Enlace de Dos. Bueno, y retornamos de nuevo a Enlace de Dos. El señor de Punta Rusia se flayó. Sí, no. Pero tiene toda la razón, porque aquí el señor pero que, tiene toda la razón, porque es que aquí ha habido ha habido y hay mucha injusticia, y ha habido muchos robos. Él tendrá derecho a expresarse. No, pero que tú no le puedes poner la razón. Tú no le puedes poner a la dificultad del señor que dice que su vida económica la hace en el mar como pecador. Tú no le puedes poner nombre
a Félix Bautista, no, eso a su claro, penuria. Pero porque todo el que está mal no puede decir que por causa de ese señor. No. Y no es que yo lo estoy defendiendo. Pero lo que yo te estoy diciendo que él tiene su derecho, tiene su queja. Tiene derecho a hacer su queja. Porque las imputaciones, como tú decías, usted tiene que demostrar en la justicia. Aunque debía hacerla de una manera más más cuidadosa. Es cierto. Él se expone a que Félix Bautista lo demande también. Lo que no es tan fácil, Carlos y Francis, los amables televidentes que están con nosotros a esta hora de la noche, pagarle son 10 sartas de pescado. Son los diputados. ¿Oíste, Carlos? Lo que no es tan fácil son los diputados que decidieron quitarse, que se lo atribuye. Eso lo atribuye al presidente de la Cámara, Abel Martínez. Él se paró ahí y dijo, a partir de ahora, nadie va a tener el consentimiento de ellos. El cofrecito. Entonces, de todas maneras, sí hay que decir que sectores de la opinión pública desde hace mucho tiempo han estado pidiendo que cómo es posible que un legislador que tiene condición de privilegio tenga aquí para ir a la política y para hacer política y para perpetuarse en la política, te reciba un paquete de dinero. El cofrecito, porque son 50,000. ¿Y tú crees que son 50,000? Yo creía que eran más. No, son 50,000. Entonces dijeron ellos, esos chelitos que se los lleven, porque es más el desacredito, si así cabe el término, hacia nosotros, que lo que en realidad recibimos. Pero son los senadores, que esos reciben casi $1 millón de pesos. Un peso por cada representado. ¿Y tú no crees que eso es mucho? ¿Y tú no crees que eso es mucho y que establece una condición de privilegio a una persona que va a representarme a mí? Es demasiado recurso. Yo creo que no procede tener una asignación de ese tipo por una razón fundamental. Yo creo que todos los dominicanos tendríamos derecho a tener una asignación, porque yo represento a cuánta gente pobre yo represento como familiar de ellos, que van donde uno cada rato, mira que la medicina, tú te das cuenta. Entonces uno debía tener derecho a eso. Pero además, señores, si yo aspirara a una posición pública, a una posición electiva, regidor, alcalde, diputado, senador, entonces yo iría cargando pesado de mucha desventaja con las personas que reciben dinero de los impuestos que el aspirante a desplazarlo aporta a través de... ¿Tú te das cuenta? Eso es totalmente injusto. Solamente por eso debían desmontarle esa asignación a diputados, a senadores. Que compita todo el mundo porque hay una competencia desleal. Claro que sí, porque que viola los derechos del ciudadano. Entonces, por eso solamente. Después a mí no me importa. Por eso solamente. Yo pienso que es importantísimo porque sigo insistiendo que la política en la República Dominicana debe revestirse de un ejercicio ético. Y parte de lo ético, de lo cortés, y de lo que es justo y de lo que es institucional es la transparencia. Y aunque es verdad que ellos lo utilizan, algunos en el trabajo político para dar algún nivel de asistencia por los problemas que se presentan en los servicios públicos y las cosas. Un legislador no está para ir a una ambulancia a buscar una cosa. Lo que pasa es que si no hay una ambulancia en el hospital de la provincia, se cogen los cuartos en los hospitales, a veces no hay... Bueno, entonces el legislador tiene una ambulancia para resolver esos problemas. Hay una realidad. Yo, en una conversación que tuve muy animada con un síndico de una comunidad de San Cristóbal, de un municipio de San Cristóbal, él me decía que muchas veces le llevaban los muertos a la casa en la caja porque los familiares no tenían... Eso se da, claro. Entonces, el que hace política aquí en este país carga pesado. Sí, pero que lo saque de su cartera. Que lo saque de su bolsillo. Carga pesado. Y que vaya. De su cartera. Claro. Porque es que entonces compite en condiciones muy ventajosas frente a un aspirante. Y el adversario tiene exactamente el mismo derecho. Entonces no es posible. Ese es el tema que yo creo que el presidente de la Cámara de Diputados ha puesto
en la cancha del país político. Pero no todos los diputados respaldan eso, y mucho menos los senadores. Claro que no, porque... Pero déjame decirte una cosa, y ya con esto cerramos prácticamente el programa, porque ya nos están haciendo señas Raulín, que es el director de... El director de AMED de sí. aquí del canal. Lo que sí es cierto es que la República Dominicana es el único país de la región que tiene que darle a sus congresistas, a sus representantes dinero para que ellos sigan haciendo política después que están instalados. Bueno, fallaste en algo. En perjuicio de los otros, no en perjuicio de los otros. Lo que va a cerrar el programa es el cambio que ha asumido la Iglesia Católica en términos de lo que es su acogida ahora a los homosexuales, a los bisexuales. Pero no la aprobaron. Entraron en la discusión. No, sí. Ya fue aprobado. No fue aprobado. Sí, no, ayer, dice que la iglesia llegó, vi una información internacional, Carlos, perdóname que te diga, una información internacional que decía que no ha llegado a acuerdo sobre eso, pero de todas maneras es importante lo que tú acabas de decir. La discusión es importante. Hay un documento que aprobaron ayer los obispos reunidos en el sínodo que se llama Relato Sinodi, que ya está formalmente aprobado. No, la discusión, Carlos, pero no la aprobación de la iglesia como tal. Está aprobado el documento. Es que la homosexualidad riñe con los fundamentos de la iglesia. Está aprobado el documento. Lo que pasa es que la iglesia tiene 1.000 millones de militantes y está proyectado el año que viene a llegar a hemos llegado al final, 7.200 millones Carlos, de la población mundial, y ellos no quieren salirse de ese. Hemos llegado al final, señor, hemos llegado al final del enlace de 2. Este será nuestro primer tema para la próxima semana. Agradecido de todos ustedes, mi hermano Carlos y mi hermano Francis. Carlos. Agradecido de todos ustedes y todos nuestros amables televidentes. Si Dios quiere, nos veremos el próximo sábado. Estaremos aquí. A todos ustedes muy buenas noches y un abrazo. Hemos presentado Enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa. La próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal, volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante. Enlace de 2.